Bendiciones. Estamos en el curso de doctrinas denominacionales. Esta es la clase número 5. Soy profesor del Instituto Bíblico en San Ignacio. Mi nombre es Marcos Flores. En esta clase número 5 estaremos estudiando la primera parte de la religión, el Islam. Así que daremos inicio a esta clase número 5, el Islam. El Islam constituye el 30% de la población del mundo, para que usted se imagine lo extenso que es esta religión. La palabra Islam es el nombre que se le da a esta religión. Es una palabra árabe. La palabra Islam tiene raíces con otras palabras, como es el Salam o Salim, el cual significa paz o sano. Cuando hablamos de la religión, entonces se le llama el Islam. Pero cuando hablamos de las personas que practican esta religión del Islam, se le llama musulmán. La palabra musulmán significa sometido a Alá o sometido a Dios. Eso significa la palabra musulmán. Una breve historia del Islam, cómo se forma, cuáles son sus orígenes. Ciudades principales en el Islam. Hay dos ciudades principales en Arabia Saudita, la Meca y Medina. En el año 570 después de Cristo, Muhammad, o conocido también como Mahoma, nace en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Esta religión inicia después del nacimiento de Cristo. Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Fue el profeta que recibió revelaciones de Dios y que Dios le reveló el Corán. El término en árabe para Dios es Alá. En el año 595, Mahoma se casó con Hadilla o Radija, quien dio a luz a su única descendiente llamada Fátima. Esta es la ciudad, una foto de la ciudad de la Meca. Acá tenemos un mausoleo de Hadilla o la Meca. Vea usted la imagen de este museo. Y tiene también una inscripción en esta moneda que usted ve a su mano derecha. En el año 610, en una cueva afuera de la ciudad de la Meca, según la historia y la tradición, se dice que el ángel Gabriel apareció a Mohammed y lo llamó mensajero de Alá y le reveló probablemente la Asora 96. En ese tiempo, Muhammad vivía en la Meca. Usted ve a mano derecha la imagen de una Asora 96. La Asora son los capítulos. A eso se refiere. Esta es la cueva donde tradicionalmente Muhammad recibió revelaciones. Usted ve en la parte inferior esa cueva y aquí a mano derecha
una forma más amplia, es un lugar muy visitado, porque según la tradición del Islam, el ángel Gabriel visitaba al profeta Mahoma para darle revelaciones durante un periodo de 23 años. Según la tradición, acá era el lugar donde se le revelaba. La cueva se llama de Hira, en la montaña Jabal al-Nur. El Islam, desde el año 610 al año 615, después de recibir la revelación, el número de seguidores de Mahoma crece poco a poco en la Meca, principalmente de la generación más joven. Entre los años 616 al año 619, también aumentó la oposición en la Meca. Allí se puede ver en la Azora 111 o capítulo 111 de el Corán. Este es un párrafo de oposición que contiene la Azora 111. Leemos entonces en el capítulo 111 que dice: perezcan las manos de Abu Lahab, perezca él, ni su hacienda, ni sus adquisiciones le servirán de nada. Arderá en un fuego llameante, así como su mujer, la acarreadora de leña, a su cuello una cuerda de fibras. Un pequeño párrafo de la Azora 111 donde se manifiesta la oposición creciente que estaba teniendo el Islam. En el año 1620, Muhammad año 620, Muhammad experimenta una peregrinación a la mezquita lejana y al cielo. Esta peregrinación fue llamado el viaje nocturno, porque todo esto ocurrió durante la noche. Según la tradición, Mahoma viajó de la Meca y pasó por Jerusalén, y pasó por Medina, allí es Medina, y después de pasar según la tradición, Mahoma viajó de la Meca, pasó por Jerusalén y después de pasar por Jerusalén subió al cielo. Esa es la tradición según se cuenta. Según la tradición, debajo de la Meca, en esa piedra se puede ver una huella de Mahoma y desde allí, según la tradición, subió al cielo. Así que este lugar es sumamente santo para ellos. Aquí vemos en la imagen, esta es el Domo de la Roca. Tenemos acá a la mano derecha la piedra donde los musulmanes, según la tradición, Mahoma ascendió, subió al cielo. Y según pues que debajo en esta piedra tenemos una huella de Mahoma. Más datos históricos acerca del Islam. En el año 622, Mahoma y sus seguidores emigran de la Meca a Medina por causa de la creciente oposición. Y a esta emigración se le llama hijra. Justo en esa emigración se marca el año 0, cuando parten ellos de la Meca hacia la ciudad de Medina. ¿Y por qué se van? Porque hay mucha oposición. Justo en esa emigración se marca el año 0 del calendario islámico.
Por lo tanto, el año 622 después de Cristo es equivalente al primer año de Hijra o año Anno Hijra. En el año 622 al 629 habían varias batallas entre los musulmanes y los habitantes de la Meca. En el año 630, la Meca se somete al poder Muhammad y el Islam. En ese momento, Muhammad quita los ídolos del Kaaba. Una de las razones de las batallas de Muhammad contra los habitantes de la Meca fue el politeísmo. Se habían hecho muchos dioses. Así que cuando finalmente conquistó Muhammad, cuando conquistó la Meca, quitó todos los ídolos que estaban dentro del cubo que se llamaba el Kaaba. Aquí vemos una imagen de este cubo. Ese es el cubo donde está algunos de los ídolos que estaban dentro de ese cubo. El Kaaba es el centro del mundo religioso del Islam. Y según la tradición, se dice que Ismael construyó este cubo o el Kaaba. Y es en ese momento cuando Muhammad tiene control de la Meca y Medina, y aquí comenzó a crecer esta religión. En el año 632, la peregrinación final a la Meca, base de Hajj, en la actualidad, Muhammad muere y muere allá en el 8 de junio del año 632. En el año 632 al 1400, el Islam se expande de Arabia a otras partes del Medio Oriente, Norte y África y aún a España. Con la muerte de Muhammad, el Islam se divide en dos grupos. Se divide en el grupo de los sunitas y se divide en el grupo de los de los chiitas. Se divide en estos dos grupos, sunitas y chiitas. En el grupo de los sunitas, quienes siguieron a Abu Bakr, es decir, él era el líder de esa división. Y en el grupo de los chiitas, quienes siguieron a Ali. Ali era primo y yerno de Muhammad. Durante los años 1096 y 1272, tenemos las cruzadas que suceden, las peleas que se dan en esa zona. En el año 1492, Castor y Aragón conquista Granada y los musulmanes son expulsados de España. Las divisiones que surgen cuando muere Muhammad, surgen las divisiones siguientes. Se divide el Islam. Hay dos grupos principales que se dividieron del Islam. ¿Cuáles son estos grupos? En el cuadro que tenemos acá a mano derecha, usted observa, están los chiitas, conocidos también como Shi, y los sunitas, conocidos también como Sunni. El grupo de los chiitas comprende el 10 al 16% de la población musulmana. Están ubicados en Irán, Irak, Pakistán y la India. Este grupo insiste, que el primer sucesor legítimo de Muhammad fue Ali. Este grupo también dice, ¿verdad?, que pues ellos pertenecen a esa línea de Mahoma, pues el sucesor legítimo
de este grupo es Ali, quien fue primo y yerno de Muhammad. El grupo de los sunitas o suní, esto lo constituyen del 84 al 90% de toda la población musulmana, es decir, es el grupo más fuerte dentro de esta religión. Para este grupo, la autoridad suprema es el Corán y la Sunna. ¿Qué es la Sunna? Sunna es el cuerpo de costumbres sociales y legales. Legales. Es el cuerpo de costumbres sociales y también legales. Ese es el Sunna. Este grupo pensaba que la sangre no determina quién debe de ser el sucesor legítimo de Muhammad. Es decir, Muhammad, su sucesor que alegaban los chiitas, que era Ali porque venía de la sangre de él, este grupo decía, no interesa que no venga de la sangre de Mahoma o de Muhammad. Los sunitas también tenían los hadices. Era un grupo de documentos que son tradiciones o recopilan las tradiciones que hablan de la vida de Mahoma. Eso era los hadices, el grupo de documentos o escritos que son tradiciones que hablan de la vida de Muhammad. Usted ve acá en pantalla a mano izquierda una imagen. Esa es la mezquita de Imam Ali, donde Ali está sepultado en Najaf, Irak. Aquí al centro del cuadro usted ve la mezquita de Abu Bakr. Está en Medina, Arabia Saudita. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos grupos? Número 1, el grupo de los chiitas. Para este grupo, el sucesor de Muhammad es Ali, el cual era primo y yerno de Muhammad. Para los sunitas, el sucesor es Abu Bakr, el suegro de Muhammad. Para los chiitas, el culto de imán, ellos creen que el imán eran esos maestros infalibles que no podían equivocarse en nada. Para los sunitas, el culto del imán, este grupo no acepta el culto de imán. Estos maestros infalibles, ellos no los aceptan. La importancia de las sunna para el grupo de los chiitas es bien básico. Es decir, para los chiitas, a ellos no le dan importancia alguna a las sunnas, es decir, a ese grupo de colecciones de escritos que hablaban de la vida de Muhammad. Ellos no le dan esa importancia a esos escritos, sunna. En cambio, para los sunitas, de hecho su nombre lo indica, ¿verdad? Los sunnas son las instrucciones de cómo aplicar los hadices, es decir, los relatos de la vida de Muhammad y cómo aplicar el Corán en la vida diaria. Eso eran los sunnas, esos relatos que contenían las explicaciones de cómo aplicar las enseñanzas acerca de la vida de Muhammad, que se encontraba en los hadices. Otra diferencia es que, de acuerdo a los chiitas, además de 3 lugares sagrados mencionados, que eran para los sunitas, la Meca, Medina y Jerusalén, para los sunitas, para los sunitas,
la Meca, Medina y Jerusalén eran los lugares sagrados. En cambio, para los chiitas, además de esos tres lugares, agregan la mezquita de Imam Hussain en Kerbala, Irak. Hussain fue el hijo de Ali, el cual murió en una masacre con su familia. ¿Cuáles son algunas similitudes? Bueno, los chiitas creen en el Corán, también los sunitas. El culto de los sunitas incluye oraciones, los chiitas también incluyen oraciones. Acá tenemos la mezquita de Imam Hussain, que está en Karbala, en el país de Irak. Observe usted. Veamos entonces cuál es la base de las creencias y prácticas del Islam. Ellos tienen dos principales: el Corán y los hadices. Técnicamente, estos dos, el Corán y los hadices, son la fuente o la base de sus creencias y prácticas. Pero además hay otros dos, aunque incluyen otros dos: las sunnas y la cultura. También incluye eso. El Corán, de acuerdo con creencias islámicas, es la palabra, significa palabra eterna o palabra, significa eterna o increada de Alá. Eso significa la palabra Corán. De acuerdo con creencias islámicas, el Corán es la palabra eterna o la palabra increada de Alá. Alá es un término árabe para referirse a Dios. Los hadices son historias y dichos de la vida de Muhammad relatados por sus compañeros y la manera de ponerlos en práctica. Esto es, las sunnas contienen la aplicación de los hadices. Entonces tenemos el Corán, que es considerado como la palabra eterna o palabra increada de Alá. Tenemos los hadices, que esas son las historias, recopilan la historia y los dichos de la vida de Mahoma, las cuales fueron relatadas por sus compañeros. Y las sunnas es esa colección que recopilan cómo aplicar las enseñanzas encontradas en los hadices. También parte de las creencias y prácticas encontramos como base la cultura. La base muchas veces de las prácticas tiene que ver con la cultura de ciertos países. ¿Cuál es el trasfondo histórico del Corán? Veamos. Acá tenemos en pantalla el Corán, un manuscrito del Corán, escrito por Ali. El trasfondo histórico, tenemos algunas características del Corán. Fue revelada, según la tradición, el Corán fue revelada al profeta Muhammad por medio del ángel Gabriel durante un periodo de 23 años, empezando con la Ansora 96. Hablar de Ansora 96 es el capítulo 96 del Corán. Allí comienza. Muhammad era analfabeto, es decir, no podía escribir ni leer. Entonces, ¿cómo llegó a tener tanta influencia? Muhammad, él memorizó y recopiló las revelaciones a sus primeros seguidores, se las declaró, esas revelaciones, a sus primeros seguidores, quienes sirvieron
como sus escribas. Él no escribió el Corán, sino solamente recibió la revelación del ángel Gabriel, la memorizó y la dictó a sus seguidores para que la escribieran. Años después de la muerte de Muhammad, compilaron las copias, las recopilaron para crear un solo libro. El idioma árabe es el principal que se usa dentro del Islam y el Corán fue escrito en idioma árabe. Según los musulmanes, cuando se encuentra un Corán en español, no es una traducción, sino una explicación, porque ellos piensan que no se puede traducir el idioma árabe. Muchos musulmanes no son árabes y ellos no saben mucho del Corán porque no saben cómo leer el árabe. Hay muchos que practican el Corán sin haberlo leído, pues son analfabetas en cuanto a ese idioma. ¿Cómo está estructurado el Corán? ¿Cómo está estructurado? Cuando hablamos de estructura es como cuando decimos de la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, está, eh, tiene historia, tiene poesía, etc. ¿Cómo está estructurado el Corán? El Corán es hecha de asoras, es decir, que son como capítulos, y aleyes, que son como versículos. Asoras son los capítulos, aleyas son los versículos. El Corán tiene 114 asoras. Está organizada desde la azora más larga hasta la azora más corta. El Corán no tiene que ver con contexto, sino que cada azora o cada capítulo es independiente, es separada de otra azora. Es decir, que cada revelación es una azora y cada azora es distinta de la siguiente y de la anterior, como Salmos, que un capítulo a veces no tiene nada que ver con el anterior, son tópicos, no hay un contexto que relacione los capítulos. Ese es el sistema del Corán, de las asoras. En cuanto a la cantidad de escrito del Corán, es aproximadamente un 80% del tamaño de la Biblia. Las asoras son comparables con los salmos que no tienen un contexto. El contenido del Corán es una mezcla de narrativos, exhortaciones, prescripciones legales, etc. Tiene elementos de poesía y prosa. Esa es la estructura, el contenido del Corán. ¿Cuáles son las creencias y prácticas del Corán? Vamos a mirar 5. Son llamadas los 5 pilares de la fe. Pilar número 1, la creencia en Alá, llamada monoteísmo absoluto. Número 2, la creencia en que todos los mensajeros de Alá, las escrituras y las revelaciones de Dios vienen de Alá. También el otro pilar de la fe dentro del Islam es la creencia en los ángeles. El otro pilar de esta creencia es, ellos creen en el día del juicio final. Y la otra creencia que se constituye un pilar de la fe de ellos es la creencia en el saber intemporal de Dios y su poder para planear y ejecutar sus planes. Estas son los 5 pilares de las creencias del Islam, las fundamentales. Explicaremos cada una de ellas. El Corán, 112, 1 al 4, llamado Tawhid, la unidad. La primera creencia es, Él es Dios, uno, el Señor absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No ha engendrado ni ha sido engendrado.
y no hay nadie que se le parezca. Esa es la creencia en base a el primer pilar de fe que vimos, la creencia en Alá, monoteísmo absoluto. Entonces ellos dicen, Alá, o Dios, es un ser único, no ha sido engendrado por nadie y ni ha engendrado. En el concepto del Islam, Jesús no puede ser un Dios aquí en la carne, sino simplemente fue un profeta de Dios. En cuanto a los mensajeros, de acuerdo al Corán, habían 25 mensajeros, incluyendo Adán, Noé, Salomón, Jesús y otros de la Biblia, pero Muhammad se distinguió por ser el último de los mensajeros y la gloria culminante de la fundación de los profetas. Para el Islam, Jesús fue parte de esos mensajeros, pero el último mensajero enviado por Alá fue Muhammad o Mahoma, no Jesús. Creen que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron dados por Alá, pero fueron corrompidos y por esta razón Dios mandó a Muhammad y ellos creen que los discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, corrompieron eh, estos escritos. Por eso Dios mandó, según esta tradición, la revelación a través de Muhammad. Algunos de estos libros y revelaciones, los de Abraham, los de Moisés, los de Jesús, dicen ellos, fueron perdidos o fueron corrompidos, como es el caso del Evangelio o la Torá. Otros, dicen ellos, fueron olvidados y abandonados y escondidos. El único libro, según la tradición del Islam, el único libro auténtico y completo de Dios es el Sagrado Corán. Así lo manifiestan ellos. Para diferenciarse de los ángeles, veamos qué piensan ellos con respecto a los ángeles. Los ángeles en el Corán son mencionados más de 80 veces y se describen como así lo hace la Biblia. Además, para ellos, Satanás es mencionado como el ángel caído que fue rechazado de la presencia de Dios. Eso lo vemos en Azora 15:30 en adelante. Y se llama Satanás Iblis o Al-Shaitán. Jin y Shantain son seres menores malignos que ayudan a Satanás y que influyen a los seres humanos. Azora 72, 1 al 5. Jin es donde se encuentra un genio en la idea árabe. Para ellos, este tiene poderes extraordinarios. En el pensamiento islámico, los ángeles, hay ángeles buenos. Y estos ángeles buenos tienen tres funciones. Número uno, adoran a Alá en el cielo, trabajando como mensajeros de Dios. Número dos, son instrumentos de Dios cuidando a los seres humanos. Y número tres, son instrumentos en la muerte y resurrección de las personas. ¿Qué piensan ellos con respecto al día final? Que es otro pilar de la fe de ellos. Ellos dicen, el cielo y el infierno tienen 7 niveles. Los musulmanes creen que hay una sola vida, no como el budismo que dice que hay un ciclo de vida, como la reencarnación. Para el Islam, no, hay una sola vida, es lineal, tiene un inicio y tiene un final de existencia. Es lineal como nosotros así lo creemos. No hay reencarnación. En el pensamiento islámico esa idea no cabe. No, ellos no creen en la reencarnación. Creen que todo lo que hacemos en este mundo está registrado en un libro en el cielo. Todo lo bueno y todo lo malo es registrado y eso te puede afectar para entrar
al cielo. ¿Qué creen ellos acerca del infierno? Lo representan con imágenes de fuego. Es el castigo que corresponde al pecado. Y en el nivel más bajo crece el árbol Zacum, Azora 89, 23. El cielo, en el Corán se describe que uno puede ver la cara de Dios cuando estemos en el cielo. Hay imágenes también del paraíso. Presentan el cielo como el jardín del Edén. Es parecido entonces al relato bíblico. Se cree que cada varón fiel, según el pensamiento islámico, recibiría en el cielo 70 esposas. Esta creencia no viene directamente del Corán, sino de ciertas tradiciones o hadices. Por eso es una creencia no aceptada por todos los musulmanes, sino de algunos. Eh, la creencia en el saber intemporal de Dios y su poder para planear y ejecutar sus planes. Los musulmanes llaman a este artículo de fe al de creencia en Qadá y Qadar. Lo vemos en Azoras 19, 18, verso 29, etc. En este se encuentra la voluntad de Dios, semejante al calvinismo dentro del cristianismo. El nombre de Alá en árabe lo puede ver acá en esta representación, esa imagen. Hermanos, este ha sido la primera parte de la religión del Islam. Continuaremos en la siguiente clase, la siguiente información, la siguiente parte número 2 del Islam. En la plataforma de Classroom estaré dejando el cuestionario para poder ser calificado. Bendiciones.